En esta ocasión vamos a hablar sobre Terraform y AWS. Primeramente vamos a ver qué es realmente Terraform. Vamos a ver algunas características del Terraform CLI. Las principales en este caso serían Terraform Init, Terraform Plan, Terraform Apply y Terraform Destroy. Vamos a realizar una configuración de Terraform. En este caso vamos a ver qué son las variables de entrada, variables por ambiente, variables locales y outputs. Vamos a hablar sobre los diferentes proveedores con los que cuenta Terraform, especialmente AWS, en donde veremos bastante acerca de los S3, los Lambda, los IAM, el Glue, Athena y Lake Formation. Finalmente vamos a hacer un demo pequeño. En este caso tenemos una aplicación que consume nuestra infraestructura desplegada de Terraform con AWS. De esa forma podemos ver cómo funciona bien todo este proceso, desde el despliegue de la infraestructura hasta su uso en aplicaciones reales o más orientadas al mundo real. Primeramente, ¿qué es Terraform? Terraform es una herramienta de infraestructura como código. En este caso, Terraform nos permite, mediante código, definir cuál va a ser nuestra infraestructura, dependiendo también de nuestro proveedor. Como lo mencioné, puede ser AWS o cualquier otro proveedor, y este proveedor cuenta con su API. De esa forma podemos crear recursos a partir de nuestro código de Terraform. Algunos de los proveedores que viene con Terraform es AWS, Google Cloud Platform, Kubernetes, Azure, Oracle Cloud Infrastructure y Alibaba Cloud. Eso significa que podemos utilizar cada uno de estos proveedores con sus respectivas APIs para desplegar infraestructura de forma mucho más fácil y sencilla. El flujo de Terraform es muy sencillo. La primera fase es la de definición o escritura. En este caso definimos todo el código de nuestra infraestructura, es decir, qué servicios vamos a desplegar, cómo se conectan estos servicios entre sí y qué es lo que requieren cada uno de estos servicios. El siguiente proceso es el de planificación. En este caso, Terraform nos da un preview de todo lo que vamos a desplegar. De esa forma podemos estar seguros de que no hemos cometido ningún error. Y en caso de que ya haya infraestructura desplegada, podremos ver cuáles son las diferencias de nuestros cambios con la infraestructura ya desplegada. Finalmente, tenemos el proceso de apply. En este caso, Terraform utiliza la API del proveedor que nosotros definimos, por lo que con solo un comando podremos tener toda nuestra infraestructura desplegada. Tenemos algunas alternativas a Terraform, como lo puede ser Chef, Puppet, CloudFormation o Boto. Pero entonces, ¿por qué deberíamos utilizar Terraform? Una de las razones principales es que Terraform ya viene con diferentes proveedores y con sus APIs definidas. Esto hace muy sencillo su uso, puesto que solamente deberíamos ver la documentación de cada uno de los proveedores y hacer las aplicaciones necesarias. Terraform también nos permite tener un seguimiento a la infraestructura desplegada. Es decir, podremos ver las diferentes versiones de nuestra infraestructura, lo cual se hace muy útil en caso de que nuestra infraestructura desplegada falle, podremos regresar a versiones anteriores que estén funcionando correctamente. Terraform también detecta cambios automáticos, esto debido a que es declarativo y puede detectar diferentes dependencias entre los recursos o servicios. Debido a que tenemos nuestra infraestructura en código, es decir, en archivos de texto plano, podemos reusar estos códigos indefinidamente, sin necesidad de hacer desarrollos nuevos o tener que iniciar desde cero en el proceso. Finalmente, una de las características más importantes es que es colaborativo. Es decir, podremos compartir nuestro código a otros colaboradores o colegas mediante aplicaciones de versión de control, como Git, de tal forma de que hayan varias personas trabajando en la misma infraestructura. Cuando nosotros queremos crear un servicio desde la interfaz gráfica de usuario de AWS, tendremos que ingresar diferentes inputs y diferentes configuraciones manualmente. Esto hace que el proceso no sea muy ágil, sobre todo cuando queremos crear un servicio para diferentes ambientes. En ese caso, tendremos que repetir el mismo proceso varias veces. Además, como lo mencioné anteriormente, las ventajas de tener nuestra infraestructura en código es que tenemos el proceso documentado, por lo que realizándolo desde la interfaz gráfica, realmente no tenemos ningún proceso documentado. Otras herramientas de infraestructura como código pueden ser el Boto 3, que es el SDK de AWS para Python, el cual nos permite escribir código Python para poder crear infraestructura como código. O el mismo AWS CLI, que mediante la consola podremos escribir diferentes comandos para crear, modificar o eliminar diferentes servicios de AWS. Sin embargo, ninguno de estos cuenta con la simplicidad de Terraform.
Para poder utilizar Boto3 necesitamos tener conceptos relativamente avanzados sobre Python, y en su lugar, en Terraform realmente solo necesitamos saber un poco de su sintaxis. De esta forma, como se observa en pantalla, estamos creando 3 recursos con pocas líneas de código. Terraform CLI es un set de comandos por consola que nos permiten hacer diferentes acciones con Terraform. En este caso, Terraform init nos permite crear un proyecto inicial de Terraform. Para esto, necesitamos tener predefinido un archivo main.tf que defina nuestra configuración inicial de Terraform. En este caso, solamente estamos definiendo que queremos como proveedor a AWS. Una vez definido main.tf, podemos utilizar el comando terraform init para terminar de crear todas las configuraciones necesarias de nuestra aplicación de Terraform. Terraform init nos permite validar si nuestra escritura de Terraform está bien definida, es decir, si no tenemos errores de sintaxis, entre otras cosas. En caso de tenerlo, Terraform nos va a decir en dónde tenemos nuestros errores para poder identificarlos y solucionarlos. En el caso contrario, Terraform nos dirá que todo está correcto y podremos continuar. Terraform Plan nos permite realizar una previsualización de toda la infraestructura que se va a desplegar en AWS en este caso. Nos dirá qué servicios se van a desplegar, con qué características de estos servicios, qué relación tienen unos servicios con otros, entre otras cosas. Terraform Apply nos muestra nuevamente la planificación de nuestro proyecto de Terraform y finalmente nos pregunta si esta infraestructura realmente la queremos desplegar. Cuando le digamos que sí, él comenzará a desplegar toda la infraestructura y nos dirá qué procesos están faltantes y cuáles no. Finalmente nos dirá cuántos recursos fueron añadidos, cuántos fueron cambiados y cuántos fueron destruidos. Recordemos que Terraform hace un seguimiento de la infraestructura desplegada, es decir, que si en algún momento ya hemos desplegado alguna infraestructura y ahorita decidimos eliminar algún servicio, él realizará la eliminación junto con sus dependencias. Finalmente tenemos el comando de terraform destroy. Esto nos permite eliminar completamente todos nuestros recursos de AWS junto con todas sus dependencias, de tal forma de que si ya no necesitamos utilizar alguna infraestructura, podamos eliminarla con un solo comando y de esa forma AWS ya no nos genere costos extras. A nuestra izquierda podremos ver cómo se define una variable. A nuestra derecha podremos ver cómo utilizamos esta variable dentro de nuestros archivos de configuración de Terraform. Si vemos, para crear una variable de Terraform tenemos que utilizar la palabra reservada variable seguida del nombre que va a tener esta variable dentro de nuestro proyecto de Terraform. Esta va a tener una descripción, un tipo de dato, el cual puede ser tipo string, entero o alguna lista, y puede tener un valor por defecto. Finalmente, para poder utilizar esta variable dentro de nuestro Terraform, lo único que tenemos que utilizar es la palabra var, el nombre de nuestra variable, así como se muestra en la imagen superior derecha. En la imagen inferior izquierda podremos ver una variable que no tiene un valor por defecto. En este caso, cuando utilicemos el Terraform Apply, este nos preguntará cuál va a ser el valor de esa variable. Las variables de ambiente podemos definirlas en diferentes archivos. En este caso tenemos un archivo llamado terraformdev.tfvars y terraformqa.tfvars. Y lo único que cambia es una sola variable cuyo label va a ser dev o qa. Finalmente, para decidir cuál archivo de variables vamos a utilizar, lo único que tenemos que hacer es agregar el argumento -var-file al comando terraform apply y agregarle el nombre del archivo que queremos utilizar. En este caso, terraformqa.tfvars. En caso de que tengamos estructuras o configuraciones de Terraform mucho más complejas, como por ejemplo módulos, podremos utilizar outputs. Esto significa que podremos utilizar diferentes variables o características de recursos en otros recursos de Terraform. En esta ocasión no los vamos a ver puesto que la infraestructura no es tan compleja como para utilizar los outputs, pero cabe mencionar que son muy útiles cuando queremos hacer referencias de diferentes módulos como tal. Las variables locales generalmente se definen dentro de cada archivo de configuración, es decir, en donde estamos creando nuestros recursos o servicios. En este caso se definen escribiendo la palabra locals, abriendo llaves, ingresando el nombre de la variable y cuál va a ser su valor. Para poder utilizar esta variable dentro de nuestra configuración de Terraform, lo único que tenemos que hacer es utilizar la palabra local y el nombre de la variable. Cuando utilizamos el comando terraform init, Terraform crea automáticamente un archivo llamado terraform.tfstate.
Este es conocido como un local backend y que define toda la infraestructura desplegada. Es decir, este es el que nos permite hacer el seguimiento de nuestra infraestructura a través del tiempo. Este archivo también podríamos desplegarlo a un S3 de AWS y podríamos utilizar un backend en cloud, de tal forma de que otras personas puedan accederlo. Hay diferentes formas de crear un backend, ya sea de forma local o de forma remota. Cada proveedor de Terraform tiene su sintaxis. En este caso estamos viendo cuáles son los recursos que se pueden crear con AWS dentro de Terraform, utilizando la palabra reservada resource, seguida del tipo de recurso que vamos a crear y cuál nombre le queremos poner, junto con todas sus características dentro de este. En las imágenes que tenemos enfrente estaríamos creando un VPC y un S3 de AWS. También tenemos ejemplos para crear lambdas o IAM. Para buscar la documentación del proveedor que queremos implementar, lo único que necesitamos es buscar Terraform AWS en Google y aquí podremos ver todos los ejemplos que nos ofrece Terraform para este proveedor de AWS. Podríamos buscar qué tipo de servicios queremos crear, por ejemplo un S3, y aquí nos va a decir todo lo que necesitamos junto con códigos de ejemplo. Este sería a grandes rasgos un proyecto completo, en donde tenemos toda nuestra parte de frontend y backend y la parte de DevOps con Terraform y AWS. Y es exactamente lo que vamos a hacer en esta ocasión. En resumen, este sería como una aplicación con el flujo normal de todo el proceso. Primeramente, tendríamos que tener una aplicación o una página web que recolecte la información para que esta información posteriormente pueda ser cargada a una infraestructura desplegada en AWS con Terraform mediante un proceso ETL hecho, por decir, con Python. En este caso, el proceso ETL con Python lo que haría sería cargar la información a unos S3 de AWS, ejecutar ciertos scripts que lo que hagan es invocar algún tipo de lambda que dentro de AWS realice algún tipo de acción, como pasar esta información de los S3 a otros buckets en donde se puedan manejar los datos y finalmente un script final que lo que permita es ejecutar un AWS Glue para toda la parte de la transformación, utilización de los datos dentro de AWS con Athena y Lake-Formation. Algo importante que mencionar es que si nosotros vamos a utilizar Terraform, el cual va a crear diferentes recursos o servicios dentro de AWS, vamos a necesitar un rol o un usuario que tenga todos estos permisos. Como pueden ver en la pantalla, yo tengo un usuario creado específicamente para esta charla de Terraform con AWS, en donde tiene diferentes permisos para crear tanto lambdas como S3, como IAM, como Glue. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos un usuario con todos los permisos necesarios para realizar las creaciones pertinentes dentro de AWS. Para setear al usuario, lo único que tenemos que hacer es irnos a la página de Terraform con AWS y ver cuáles son las diferentes formas de setear nuestro usuario para la utilización de Terraform con AWS. Ya que hemos visto todo lo anterior, se puede realizar una demo práctica de tal forma de que podamos ver desde el principio cómo funciona toda la parte de Terraform con AWS. En este caso vamos a crear un directorio en donde va a estar nuestro proyecto de Terraform. Lo llamaremos Terraform Video. Una vez hayamos creado el directorio, vamos a comenzar a crear nuestro main.tf para poder aplicar el comando terraform init. Y vamos a agregar el siguiente código dentro de nuestro main.tf. En este caso, lo único que necesitamos es definir cuál va a ser nuestro proveedor, en este caso AWS, y le vamos a decir en qué región de AWS lo vamos a desplegar. En este caso, US es 1. A continuación, vamos a crear los archivos que van a contener nuestras variables. Para eso creamos un nuevo archivo y este se va a llamar variables.tf. Para eso necesitamos tener bien definidos qué tipos de variables vamos a utilizar. En nuestro caso, solamente vamos a utilizar variables para diferentes temas de los ambientes o las regiones en donde vamos a desplegar nuestra infraestructura, así como los nombres que nuestros servicios van a tener dentro de AWS, entre otras cosas. Vamos a empezar definiendo una variable que va a ser la región en donde se va a hacer el despliegue. En este caso, la variable se llamará region deploy y no va a tener ningún valor por defecto. Esto porque este valor lo queremos agregar cuando hagamos el Terraform apply. La siguiente variable que vamos a definir es environment. Esta variable es la que se encuentra dentro del archivo de tfvars en el caso de que queramos desplegar mediante el Terraform apply con un archivo de ambiente de desarrollo o ambiente de QA,
pero para eso necesitamos mencionarla o definir esta variable en el archivo de variables. En este caso tiene como default def, pero puede cambiar dependiendo del archivo que nosotros le definamos en el Terraform Apply. Seguidamente vamos a comenzar a definir las variables para los S3. Como habíamos mencionado anteriormente, hay diferentes S3 que vamos a crear. En este caso, este es el nombre del S3 de landing. Y para ese S3 de landing vamos a definir un object name. De seguido vamos a crear el S3 de métricas. También vamos a definir un S3 raw, que es en donde se van a guardar nuestros datos para que posteriormente sea leído por nuestro glue. También vamos a definir un S3 para nuestro glue. Esto es debido a que este S3 va a contener el script que nuestro job de glue va a utilizar dentro de AWS. En este caso, el objeto dentro de este S3 se va a llamar jobgluescript.py. También vamos a definir un S3 para que en este se guarden todas las queries que hagamos dentro de Athena. Y este bucket va a tener un objeto llamado output, que va a ser un directorio en donde se van a guardar todas nuestras queries. Vamos a continuar con la lambda. En este caso, este va a ser el nombre de nuestra lambda. También vamos a definir un rol de ejecución para nuestra lambda. Recordemos que para que nuestra lambda pueda utilizar otros servicios dentro de AWS, tenemos que definir políticas que nos den permisos para realizar ciertas acciones. Para eso definimos un rol de ejecución y este rol de ejecución va a tener diferentes políticas. Una para leer los logs, otra para leer datos del S3 de landing, otra para leer los datos dentro del S3 de métricas y otra para leer los datos dentro del S3 raw. También vamos a definir el nombre de nuestro job de glue y también vamos a darle a este job de glue un rol de ejecución. Asimismo, como lo hicimos con la lambda, este rol de ejecución para nuestro S3 va a tener diferentes políticas. En este caso, estas políticas van a ser para el S3 de métricas, para crear los logs dentro del glue y para utilizar ciertos servicios dentro del propio glue también. A su vez, este va a necesitar una política para poder leer el archivo en donde está el script que el job de glue va a utilizar. Finalmente, también vamos a tener una política para que el job de glue pueda realizar ciertas acciones dentro del lake formation. De esta forma ya tenemos todas nuestras variables para nuestra infraestructura como código. Si nos vamos a nuestro main.tf, ahorita podríamos reemplazar esta región por la variable que nosotros definimos. En este caso, esta variable va a ser var.regiondeploy. Recordemos que es la misma que se encuentra aquí arriba. Una vez que tengamos seteado nuestro main.tf, podemos utilizar el comando terraform init. Y es lo que va a comenzar es a descargar todo lo necesario del proveedor de AWS. En este caso ya ha acabado y ya tenemos toda nuestra configuración inicial de Terraform. Para tener lo más ordenado posible nuestro proyecto de Terraform, lo que vamos a hacer es crear archivos para cada uno de los tipos de servicios que vamos a utilizar. En este caso, como se pueden dar cuenta, hemos creado un terraform glue.tf, un terraform iam.tf, un terraform lambda.tf y un terraform s3.tf. Esto con el fin de hacer la instalación de cada uno de nuestros servicios. De esa forma, cada vez que necesitemos cambiar un S3 o un lambda, podamos ir al archivo en específico que contiene ese servicio. Vamos a comenzar con los S3. Específicamente vamos a comenzar con los S3 de landing, que es cuando vamos a utilizar nuestro proceso ETL. Lo primero que va a hacer es que va a transportar nuestros datos desde nuestra base de datos local hasta un S3 landing de AWS. En este caso, como ya lo había mencionado anteriormente, para los recursos o servicios utilizamos la palabra reservada resource seguida del tipo de recurso que vamos a utilizar. Esto es específicamente del proveedor. Este AWS S3 bucket no lo podemos cambiar. Esto es lo que vamos a definir, es que queremos crear un S3 bucket de AWS. Seguidamente, el nombre que le sigue, que es el TF Techtal Landing Bucket, eso sí es un nombre que podemos cambiarlo como queramos.
puesto que esto es lo que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto de Terraform. Es decir, este nombre es el que nuestro recurso de Lambda o nuestro recurso de AWS Glue va a utilizar aquí dentro de nuestro proyecto de Terraform. Seguidamente le decimos que el nombre de nuestro bucket va a provenir del archivo de variables, definiéndolo como var.s3 landing bucket name, que es algo que ya habíamos definido en nuestro archivo de variables. S3 landing bucket name. Entonces, así podemos entender cómo va a ser el flujo de todo el tema de nuestras variables y cómo es que las vamos a llamar dentro de nuestros archivos de configuración de Terraform. Finalmente, podemos definir algunos tags para este servicio. En este caso, le vamos a decir que va a tener un environment con var.environment. Adicionalmente, recordemos que este S3 tiene también un objeto dentro de sí. Aquí podemos observar que, como lo habíamos mencionado, este nombre de tf-tech-talk landing bucket puede ser utilizado dentro de nuestro archivo de configuración de Terraform según nosotros lo requiramos. En este caso, AWS S3 Object es un recurso totalmente aparte y lo que le estamos diciendo es que este objeto va a ir dentro de nuestro bucket y este bucket que creamos aquí arriba. Es importante mantener estas referencias, aunque como lo había mencionado, Terraform es bastante inteligente y tiene en cuenta todo este tipo de referencias. Seguidamente vamos a crear nuestro S3 del bucket de métricas. También vamos a crear nuestro S3 de raw bucket. También vamos a crear el S3 en donde van a guardarse los scripts del AWS Glue. En este caso creamos el bucket. Y también creamos el objeto que está dentro de este bucket, que es el nombre del script. Finalmente, creamos el bucket en donde se van a guardar las queries realizadas desde Athena y también el objeto perteneciente a este bucket. Démonos cuenta que los buckets tienen un atributo llamado force_destroy. Esto lo que nos permite es que al momento de destruir toda nuestra infraestructura dentro de Terraform, podamos destruir todos los objetos que tienen nuestros buckets. Esto porque puede desgregarse dentro de varios directorios y dentro de varios archivos dentro de cada bucket. Y la idea es que cuando eliminemos nuestro bucket, todos los objetos o todos los archivos dentro de este bucket o de estos buckets puedan eliminarse sin ningún tipo de problema. Vamos a continuar con nuestro lambda. Para nuestro lambda es un poco diferente el proceso. Para empezar, nuestro lambda va a utilizar código Python o también podría ser código de Node.js. En este caso vamos a utilizar un código Python, que es el código que nuestra lambda va a ejecutar cada vez que la lambda se invoque. Para eso vamos a definir una data que va a ser un archivo realmente y este va a ser comprimido en un .zip y el nombre de nuestro archivo va a ser lambda_code.py. Este lambda_code.py tiene que estar aquí en nuestro directorio. Si nos vamos aquí, vamos a ver que nosotros tenemos un lambda_code.py. Esto es un archivo de Python que cuenta con diferentes procedimientos o diferentes procesos. Y lo único que hace es transportar los datos de nuestros buckets de S3 Landing a los buckets de métricas y de raw dentro de AWS. Una vez le digamos el nombre del script que queremos cargar, le vamos a decir en dónde queremos empaquetarlo. En este caso, Terraform se va a encargar de crear un .zip llamado lambda function payload.zip y lo que va a hacer es agregar nuestro lambda_code.py dentro de ese empaquetado. Este puede ser cualquier nombre que ustedes quieran. Seguidamente vamos a crear el recurso en cuestión, que vendría a ser el servicio como tal. Como se dan cuenta, le vamos a decir que el file name va a ser nuestro archivo comprimido. Le vamos a dar un nombre a nuestra función y le vamos a dar un rol de ejecución. Este rol de ejecución no ha sido creado, lo vamos a crear más adelante, pero tengan en cuenta que aquí lo que le estamos diciendo a la lambda es que va a utilizar este rol de ejecución que dentro de sí va a tener políticas de ejecución también. Es importante tener en cuenta todos estos procesos enlazados que nosotros tenemos dentro de Terraform, más específicamente dentro de AWS. Y finalmente le vamos a decir cómo se va a llamar nuestro handler. El handler dentro de AWS Lambda es el código que se va a ejecutar cuando la lambda es ejecutada. En este caso se llama lambda_code.lambda_handler. Este lambda code es por el nombre que tiene nuestro archivo .py
Y el lambda handler es una función que hemos definido dentro de nuestro lambda code.py. Es importante tener en cuenta esto porque si no lo definimos de esta forma, al momento de ejecutar la función de lambda, este no lo va a encontrar. Finalmente, le vamos a decir cuál va a ser el hash de nuestro código, que proviene de nuestro data anteriormente definido, y cuál va a ser el tipo de ejecución que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Python 3.10. Algo importante también es que aquí he seteado el timeout a 60 segundos. Este timeout viene de 3 segundos, pero eso puede ocasionar que al momento de invocar nuestra lambda, este nos dio un problema de timeout. Vamos a continuar con nuestro AWS Glue. Nuestro AWS Glue es muy parecido al lambda, de hecho. Y lo que estamos definiendo en este caso es, bueno, el nombre de nuestro AWS Glue y el rol de ejecución que va a utilizar. En un momento vamos a crear todos los roles de ejecución para que nos quede un poco más claro. Adicionalmente, este utiliza un set de comandos. El primero es la localización del script. En este caso, le estamos diciendo que el script se ubica dentro del S3 y le vamos a decir que busque el S3 en donde tenemos nuestro script. Estos ya los definimos y lo único que podemos hacer aquí es referenciarlos. En este caso se llama tf-tech-talk-glue-bucket y adicionalmente le vamos a decir que el objeto se va a llamar jobglue-script.py. Para esto también es importante tener este script dentro de nuestros archivos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos nuestro script, se llama jobglue-script.py y este contiene una serie de instrucciones que lo que hace prácticamente es poder definir las bases de datos que se van a crear a partir de nuestro archivo o nuestros datos cargados a AWS. Hay que tener en cuenta que este archivo no lo carga este recurso como tal, sino que lo carga realmente el S3. Si nosotros nos vamos al S3 en donde cargamos el script del glue, no lo había mencionado antes, pero lo voy a mencionar ahora. Lo que le estamos diciendo es que vamos a cargar este key que se llama var s3 glue object name y lo vamos a cargar dentro de nuestro bucket, este que está aquí arriba. Y le estamos diciendo que el source o la fuente es var s3 glue object name. Este es el nombre de este script. Es decir, que cuando nosotros creemos los S3, lo que va a hacer esto es venir y tomar este source y buscar este nombre de jobglue-script.py. Si no se encuentra, nos va a dar un error porque él no va a tener nada que poder cargar. Entonces es importante que si desde el S3 vamos a cargar algún tipo de archivo, el archivo tiene que estar aquí dentro de nuestro proyecto de Terraform. Finalmente vamos a trabajar en nuestro archivo terraform.iam.tf. Este va a ser posiblemente el más largo debido a la creación de políticas que suele ser bastante extensa dentro de AWS. Vamos a comenzar con el rol de ejecución de nuestra lambda. Nosotros podemos ver que a esta le vamos a dar un nombre que viene dentro de nuestro archivo de variables y también le vamos a dar un rol de ejecución principal. Tengamos en cuenta que esto ya no es tanto propio de Terraform sino más de AWS. Por lo que es muy importante que si vamos a utilizar Terraform, que al fin y al cabo es solamente una herramienta de infraestructura como código, es importante entender muy bien cómo funcionan nuestros proveedores. Si estás utilizando Azure o estás utilizando GCP, tienes que entender bien cómo funcionan cada una de estas nubes. En este caso es importante entender cómo funciona AWS para poder trabajar con Terraform. En este caso lo que le estamos diciendo es que todo lo que se alía a esta política o este rol de ejecución solamente va a poder ser utilizado por lambdas. Ningún otro recurso puede utilizar las políticas aliadas a este rol de ejecución. Adicionalmente, vamos a agregar también el rol de ejecución del glue. Como lo había mencionado antes, esto solamente va a funcionar cuando agreguemos este rol de ejecución a un servicio de glue. No va a funcionar si lo agregamos a un S3 o a una lambda. Solamente va a funcionar cuando este rol de ejecución lo asume un glue. Vamos a crear con las políticas aliadas a cada uno de los roles de ejecución. En este caso hemos puesto un comentario para darnos cuenta de que aquí comienzan las políticas para el rol de ejecución de la lambda. Y esta política es prácticamente para poder crear logs dentro de AWS. Es decir, esta política nos permite poder utilizar el servicio de AWS CloudWatch. No voy a ahondar mucho en cómo se crea la política, puesto que esto deberíamos saberlo si estamos utilizando Terraform con AWS.
pero esto es como un ejemplo prácticamente. Seguidamente creamos una política que nos permita acceder a los S3 del bucket de landing, otra que nos permita acceder al S3 de métricas, otra que nos permita acceder al S3 de RAW, y seguidamente ya vamos a continuar con las políticas del rol de ejecución del glue. Vamos a empezar también con el de CloudWatch, seguidamente del S3 de métricas. También vamos a agregar algunos permisos para el propio glue. Esta política nos permite acceder a donde se encuentra el script para nuestro job de glue. Y esta nos ayuda a poder utilizar diferentes aspectos del lake formation. Finalmente, hemos creado dos archivos llamados terraformdev.tfvars y terraformqa.tfvars. Esto lo que hace es que podemos definir en nuestro Terraform Apply algún archivo de variables que queramos utilizar en el momento. En este caso, si nos damos cuenta, terraformdev.tfvars tiene el archivo o la variable de environments en dev, y el Terraform QA.tfvars tiene la variable de environment en QA. En tal caso de que elijamos uno o el otro, pues nuestros recursos, en este caso los S3, van a tomar una u otra u otro valor. Finalmente podemos utilizar ya nuestros otros comandos del Terraform CLI, como por ejemplo nuestro Terraform Validate. De esa forma podemos ver que nuestra configuración está bien, o al menos la sintaxis, y podemos utilizar ahora Terraform Plan. Si nos damos cuenta, al momento de utilizar Terraform Plan, él nos pide los nombres de las variables que no hemos definido, en este caso el de la región. Vamos a definir us1. De esta forma, él lo que hace es ir a buscar a esa región si ya hay estos recursos creados o no. Él nos dice qué es lo que nosotros vamos a aplicar y demás, de tal forma de que nosotros podamos estar seguros de que esto es lo que queremos aplicar. Antes de utilizar el comando Terraform Apply, vamos a irnos a nuestra cuenta de AWS. Desde nuestra cuenta de AWS nos podemos dar cuenta de que no tenemos ningún bucket, y si nos vamos a las funciones lambda tampoco tenemos ninguna agregada. Validando que no tenemos ningún tipo de recurso creado, vamos a utilizar el Terraform Apply. Recordemos que nosotros podemos utilizar el archivo de variables en nuestro Terraform Apply. En este caso no lo vamos a hacer. Esto tomará por defecto el valor que le hayamos dado a la variable de environment. En este caso va a ser dev. Él nos va a preguntar en dónde queremos hacer el despliegue, puesto que nuestra variable de region deploy no está definida. En este caso va a ser us1. Y nos va a volver a preguntar, tal como en el Terraform Plan, si lo queremos hacer o no. Él comenzará a aplicar todos los cambios. En caso de que algún recurso que depende de otro no esté creado, va a esperar a que ese recurso esté creado para finalizar el proceso. Entonces aquí lo único que necesitamos es esperar a que Terraform acabe con el proceso y no tenemos que hacer nada más realmente. Finalmente podemos ver que ya hemos creado toda la infraestructura. Hemos creado 21 recursos en total. Volviendo a nuestro AWS, lo único que vamos a hacer es a recargar las páginas. Ahora podemos ver nuestra función lambda. Dentro de nuestra función lambda podremos ver el código que nosotros habíamos cargado anteriormente y que tenemos también en nuestra máquina local. Asimismo, si nos vamos a nuestros S3, también podemos ver todos los S3 que creamos. Uno de los más importantes que nosotros necesitamos es el S3 del glue, puesto que este es el que contiene el script que tiene el glue. Si nos vamos aquí, podemos ver que nuestro script está totalmente bien. Finalmente, vamos a ver si se creó nuestro job de glue con el script correspondiente. Acá podemos ver que tenemos uno creado a las 16:14, que es la hora actualmente, y podemos ver el script que también tenemos en nuestra máquina local. Finalmente, para la prueba de fuego, lo que vamos a hacer es probar que nuestra infraestructura esté funcionando bien, y eso lo vamos a hacer utilizando nuestro proceso ETL. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos todos nuestros scripts, y como esto es programación en Python, vamos a activar primero nuestro entorno virtual para poder acceder a lo que vendría siendo la librería de Boto3, que es con lo que nosotros invocamos y preguntamos sobre diferentes recursos dentro de AWS. Una vez activo el entorno virtual, podemos ejecutar el comando para la ejecución de la carga de los archivos desde nuestra máquina local a AWS. En este caso nos dice que el proceso ya se ha ejecutado y solamente tenemos una forma de corroborarlo.
Si nosotros nos vamos a nuestros S3 de AWS, nos vamos a ir al S3 de landing y dentro vamos a tener nuestro objeto toLoad. Este lo que va a tener es un JSON que contiene la información de los datos que se transfirieron desde nuestra máquina local a AWS y un ORC el cual contiene nuestros datos en cuestión. Ahora lo que haremos es irnos a nuestro S3 de métricas, que es en donde se van a cargar nuestros archivos después de invocar la función lambda. Todavía no hemos invocado nuestra función lambda, entonces vamos a verificar que nuestros S3 de métricas esté vacío. Está vacío, por lo que vamos a continuar con la ejecución del script de la invocación de la lambda. En este caso estamos invocando a la lambda, que lo que hace es transferir nuestros datos de landing a métricas. Nos dice que ya ha acabado y vamos a corroborar que ha sido de esa forma. Si recargamos nuestro bucket de métricas, vamos a ver que ahora tenemos diferentes objetos creados. Esto lo hace la lambda. Vamos a irnos a Oracle. Y al final deberíamos poder ver nuestro JSON. En el S3 de métricas encontramos nuestro JSON y si nos vamos a nuestro S3 de raw vamos a encontrar nuestro ORC. Ya nos encontramos en nuestro S3 de raw, así que vamos a encontrar nuestro ORC por acá. Y aquí tenemos nuestro ORC. Con eso hemos verificado de que la función lambda que desplegamos con Terraform está funcionando y ahora lo que queremos ver es que el funcionamiento de nuestro job de glue también desplegado con Terraform también está funcionando bien. Así que vamos a ponernos a ejecutar el job de glue. En este momento estamos ejecutando el job de glue y como esto es un proceso bastante demorado, pues todo lo que se está haciendo es crear una base de datos, crear las tablas de esa base de datos. Pues lo que hacemos es que programáticamente estamos preguntando si este proceso ya ha acabado o no ha acabado. Vamos a esperar hasta que acabe y cuando acabe podremos revisar nuestro job de glue y las ejecuciones que este job de glue ha tenido. Nuestro job de glue ya terminó, así que vamos a revisar que este se haya ejecutado bien dentro de AWS. Y cuando estemos en nuestro job de glue podemos ver los runs, que son las ejecuciones que ha tenido este job de glue. Y podemos ver que hubo uno hace poco que terminó correctamente y demoró 22 segundos. Esto quiere decir que nuestros datos ya han sido cargados totalmente en AWS y ahora desde Athena podemos ver la visualización. Así que nos vamos a ir a Athena. Una vez dentro de Athena podemos ver que ya hay un data source y un database que a su vez también tiene tablas dentro de esta base de datos. Y todo esto fue creado por el job de glue. Entonces vamos a realizar una pequeña query. Y si nos vamos aquí, vamos a ver que tenemos nuestros datos correctamente. Estos datos fueron los que nosotros trajimos desde nuestra máquina en on-premise o nuestra máquina local. Y ahora podemos verlos dentro de AWS. Esto se utiliza mucho por el tema de que esto puede ser utilizado después por un consumidor de este data que nos permita crear diferentes gráficos y demás para los gerentes y demás. Entonces es bastante útil todo este proceso. De esta forma hemos podido ver que con nuestro Terraform o nuestro proyecto de Terraform hemos creado toda una infraestructura. Para ser específicos, hemos creado toda esta infraestructura con Terraform en muy poco tiempo. Es importante tener en cuenta que para utilizar Terraform, como ya lo mencioné, necesitamos conocer Terraform con el proveedor que lo vamos a utilizar, en este caso AWS. Finalmente, y muy importante, es que vamos a destruir toda nuestra infraestructura. Esto con el fin de que AWS no nos cobre por usos extra de nuestra infraestructura en caso de que ya no la vayamos a utilizar. Para eso vamos a utilizar el comando terraform destroy. Nos dice en dónde es que queremos eliminar nuestra infraestructura, en este caso usest1. Y él comenzará a hacer el proceso. Nos dice que todo esto es lo que se va a eliminar. Le vamos a decir que sí. Y con esto ya ha finalizado. Nos ha dicho que ha eliminado 20 recursos dentro de AWS. Así que vamos a revisar si eliminó los buckets, si eliminó la lambda o el job de glue. Si nos vamos a nuestros buckets, vamos a encontrarnos con que ya no hay ninguno.
Si nos vamos a las lambdas, tampoco tenemos ninguna función lambda. Y si nos vamos a nuestros ETL jobs, tampoco tenemos ningún ETL job creado. Así que la eliminación se ha completado satisfactoriamente. Esto ha sido todo en esta ocasión. Espero les haya gustado y hayan podido aprender bastante. Tendrán el video ahí por si quieren replicar alguna de todos estos procedimientos. Y hasta la próxima.